Gran saludo tengan todos. Voy a hacer este video para responder una pregunta que me hacen frecuentemente amigos y seguidores de la página apologeticacatólica.org, que les gusta la apologética y quieren aprender un poquito más de apologética, quieren estudiar. Ellos me dicen: José Miguel, ¿qué libro me recomiendas? ¿Qué libro podemos nosotros comprar en las librerías católicas para seguir aprendiendo? Bueno, les tengo aquí preparados una pequeña recomendación. Ante todo, el libro de teología que considero más completo, por supuesto después de la Biblia, de todo, es el Catecismo Oficial de la Iglesia Católica. No me refiero a cualquier catecismo, hablo del Catecismo Oficial. Si no has leído el catecismo completo, mi opinión es que lo primero que habría que hacer si quieres aprender apologética es estudiar. ¿Por qué? Porque este catecismo, en mi opinión, es la recompilación más completa desde el punto de vista teológico de cada uno de los temas. Se podría pensar que, bueno, es el catecismo, a lo mejor trata los temas de manera superficial, pero no. Completísimo. Entonces te recomiendo, si no lo has leído, lo primero que deberías hacer es leer el catecismo. De hecho, muchísimas preguntas que me hacen y que me envían a la web están aquí. Y muchas veces lo que tengo que hacer es decirle: ve acá, lee esta parte o lee esta parte del catecismo. En cuanto a libros de patrística, la patrística es un elemento importante en lo que es la apologética, porque muchas veces para responder preguntas relacionadas a nuestra fe, acudimos a fuentes de la iglesia primitiva. Es una forma útil de demostrar que lo que creemos los católicos hoy es algo que ha creído la iglesia desde siempre, desde sus orígenes. Se utiliza mucho, por ejemplo, la patrística para demostrar a los protestantes que los cristianos siempre han creído en la presencia de Cristo en la Eucaristía, que siempre han creído en la doctrina de la Trinidad, que siempre han venerado a los santos y las imágenes. Importantísimo lo que es la patrística en la apologética. ¿Y qué libro recomiendo yo de patrística? Recomiendo, en primer lugar, este que se llama Padres Apostólicos, de Daniel Ruiz Bueno, una traducción muy buena y confiable. Este libro contiene todos los textos de los padres apostólicos. ¿Quiénes son los padres apostólicos? Aquellos cristianos notables de la iglesia primitiva del siglo I, de comienzos del siglo II, que recibieron su enseñanza directamente de los apóstoles o de sus sucesores directos. Por ejemplo, San Clemente Romano, ordenado por el propio San Pedro como sacerdote, o San Ignacio de Antioquía, que muere mártir y que camino al martirio escribe 7 hermosas epístolas. Todas esas epístolas están allí. O San Policarpo, discípulo directo del apóstol San Juan, que también muere mártir. Todos esos libros de esos cristianos están allí. La Didache, la doctrina, un desarrollo de doctrina cristiana primitivo, un pequeño catecismo. También recomiendo este otro, Padres Apologetas Griegos. También contiene textos de la iglesia primitiva, pero de la iglesia y de padres de Oriente. Aquí vamos a conseguir los textos tal cual como las traducciones. Pero si queremos, digamos, un resumen de esos textos, un análisis de la vida de los primeros padres, para eso están los tratados de patrología. Y uno que yo recomiendo bastante, aunque hay muchos muy buenos, son los de la Biblioteca de Autores Cristianos, los de Johannes Coasten. Aquí tengo, por ejemplo, Patrología 1, de Johannes Coasten. El mismo autor escribió el tomo 2. El Instituto Patrístico Agustiniano produjo el tomo 3 de esa colección.
y Angelo Di Bernardino produjo el tomo 4. Con eso ya tenemos para tener una buena colección de lo que es patrística. Por supuesto, y muchos más. El que pueda tener más libros y conseguir más libros, mejor todavía. En cuanto a historia de la iglesia, los que querramos estudiar historia de la iglesia, muchas veces incluso en debates apologéticos se suelen mencionar acontecimientos históricos. Si yo quisiera conocer más la historia de mi propia iglesia, profundizar, hay muchos libros de historia de la iglesia. Yo recomiendo los del profesor José Orlandis, que era un destacado historiador de la Iglesia Católica, en paz descanse. Aquí tengo uno de los tomos de una colección que tengo, que es Historia de la Iglesia, y de Editorial Pelícano. El tomo 1 lo escribió precisamente el profesor José Orlandis, sacerdote. Muy recomendable, los otros 2 tomos también. Desde el punto de vista histórico también me gusta mucho este libro. Es del periodista Vittorio Messori, Leyendas Negras de la Iglesia. ¿Qué hace este periodista aquí? Se dedica a analizar las principales acusaciones que se han hecho a la Iglesia Católica y trata de desenmarañar aquello que es cierto de aquello que no lo es, de aquello que es lo que se conoce como leyenda negra. Muy recomendable. Eso también en cuanto a historia de la iglesia y en cuanto a apologética. Si lo que queremos es conocer las doctrinas de las diferentes denominaciones cristianas, entiéndanse comunidades eclesiales protestantes, entiéndanse sectas, los católicos siempre diferenciamos entre ambas, ¿no? Para nosotros no es lo mismo los luteranos, que es una comunidad eclesial, a un testigo de Jehová. Los testigos de Jehová los consideramos una secta, los mormones los consideramos una secta, los adventistas los consideramos una secta. Bueno, si queremos conocer las diferentes historias de las distintas herejías, hay un libro muy bueno que se llama Manual de Herejías, que es de H. Mason. Hay otro libro que también me gusta bastante, aunque es bastante antiguo y ya está un poquito desactualizado, que es Para conocer las sectas, de Juan Bosch. Yo lo conseguí en una librería católica hace algún tiempo. En cuanto a apologética, hay 2 autores que yo recomiendo mucho. Recomiendo mucho los libros del padre Flaviano Amatulli, él es sacerdote mexicano. Y también recomiendo los libros de Martín Zavala. Él también es de México. Ambos libros son muy buenos, están enfocados en apologética, en esa rama de la teología la que estamos hablando, de la defensa de la fe. Y también aprovecho de recomendar los libros que nosotros producimos a través de nuestra web y que yo recomiendo mucho mi libro Compendio de Apologética Católica. Es un libro de un poco más de 500 páginas y donde he intentado recopilar los temas más importantes que tienen que ver con apologética desde el punto de vista bíblico y patrístico, de manera que sepamos responder a los protestantes por donde nos agarren. Si quieren saber qué dice la Biblia de determinado tema, aquí lo vemos. Si quieren saber qué decían los primeros cristianos de determinado tema, aquí también lo vemos. Ese es el objetivo de este libro. Ahora, si lo que queremos no es un libro tan grueso, de hecho mi esposa me dice, oye, eso no se lo lee nadie, es demasiado largo. Yo le digo, sí, mucha gente que se lo lee, que les gusta la apologética, y es verdad. Pero si lo que no queremos es algo tan largo, también tenemos este otro libro que se llama Conversaciones con mis amigos evangélicos. Es un libro mucho más pequeño, mucho más corto, trata los temas de una manera algo más sencilla, pero no por eso menos profunda, y digamos que está enfocado a ser un poco más entretenido. Otro libro que recomiendo de apologética, de un tema muy específico que escribí hace poco, es el libro Dios Castiga. Es un tema que debatí con Alejandro Bermúdez,
periodista de WTN. También recomiendo mucho este libro porque aquí está básicamente todo lo que se dijo en ese debate. Y para terminar, recomiendo un libro de espiritualidad, mi preferido, que se llama Imitación de Cristo, de Tomás de Kempis. Es un libro que me ha acompañado toda la vida, es un libro que recomiendo plenamente para uno crecer espiritualmente. Y bueno, con eso termino y me despido en este video. En otro video hablaré de la Biblia, de qué traducciones son recomendables, cuáles me gustan, cuáles me parecen más apropiadas, con mejores comentarios, mejor traducción, bueno, etcétera. Hasta la vista, hasta luego.